bien, aquí tenemos la narrativa final del Marcos capítulo 11. ¿Qué está pasando? Bueno, entramos nuevamente en contexto. Habíamos visto que Jesús viene a Jerusalén, que Jerusalén está repleto de personas y que Jesús hace su entrada triunfal. Muy bien, habíamos visto también que Jesús, cuando ve a las personas, analiza el corazón y encuentra que están incrédulos. Hay un corazón duro, hay un corazón rebelde, orgulloso de las personas. Jesús se entristece, Jesús se angustia, ora por Jerusalén, llora por Jerusalén. Y luego también habíamos visto que al otro día Jesús viene al templo y un lunes Jesús agarra y hace una limpieza profunda del templo. Saca a los campistas, saca a los mercaderes, él está ahí limpiando aquel lugar que era la casa de oración, la casa de Dios, y él hace una limpieza profunda en ese lugar. Después de eso habíamos visto el acontecimiento de una higuera, que Jesús lo maldice, esta higuera se seca, y al otro día ellos ya otra vez regresan a Jerusalén y Jesús se encuentra en el templo. El pasaje paralelo de esta narrativa, Lucas 20, nos dice que Jesús, acá Marcos no nos dice, Jesús estaba predicando, Jesús estaba enseñando, Jesús estaba anunciando el evangelio, va a decir Lucas. Y qué interesante saber esto y que también nosotros podamos saberlo, que Jesús, por lo menos por un día, le pertenecía el templo. Que por lo menos por un momento, un tiempo, se había predicado después de mucho tiempo, después de muchos años, la verdadera palabra de Dios. Palabra pura, doctrina pura. Esto es interesante, porque en las iglesias también sucede mucho. Pasan años, pasan un buen tiempo, y a veces la iglesia no está recibiendo lo que es la palabra del Señor. Está recibiendo qué cosa, más son doctrinas de hombres, pensamientos, ideas, ilustraciones, pero no la Biblia, no la palabra. Y qué bueno por ese momento, por ese tiempo, cuando Jesús está ahí predicando la palabra, se está escuchando la palabra del Señor en ese templo grandísimo de Jerusalén, y entonces aquí entra en escena un grupo de personas, ¿no? Vamos a ver la primera parte, que es la confrontación que hubo. Y es interesante, yo quiero que usted se imagine esta escena en su mente y en su corazón. Está Jesús predicando la palabra, anunciando su evangelio, las personas lo están escuchando, ahí está mucha gente escuchándolo, y vienen un grupo de personas y como que le rodean a Jesús, ¿no? Como que se acercan a él, y entonces ahí vemos el verso 28, vienen el verso 27 dice, vinieron a él los principales sacerdotes, los escribas, los ancianos. Miren, tres grupos de personas que vienen donde Jesús y vienen con unas preguntas, ¿no? Es interesante esas preguntas que vienen a Jesús. El 28 le dice, y le dijeron, aquí viene la pregunta, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Recordemos un poco que en ese tiempo en el Sanedrín había muchos grupos de líderes y todos estaban divididos. Uno estaba por allá, el otro por acá, el otro por allá. No había unidad. Pero resulta que para confrontar a Jesús, que para enfrentarle a él, se unen, se unifican, ¿no? Se dicen, no, hagamos pacto, hagamos alianza. Esa es la idea. Es como que hoy en día se hubiera unido, no sé, digamos, el partido del MAS con la izquierda con la derecha, que se unan para hacer algo. Interesante, esa es la idea. Estos dos grupos que se odiaban, estos dos grupos que no se llevaban bien, ahora están unidos por una sola causa, que se llama Jesús. Obviamente, más atrás habíamos visto que después que Jesús hace la limpieza del templo, estos fariseos ven, los líderes, los escribas analizan y dicen, no, a este hay que hacerle algo, a este hay que matarlo, a este hay que sacarlo del camino. Miren cómo está desviando a las personas. Entonces ellos planifican, ellos se reúnen, ellos empiezan a planificar algo contra Jesús. Y qué belleza, lo hacen de una manera muy buena, lo hacen como que una trampa. Es interesante la pregunta que le hacen a Jesús, dice el 28, ¿con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio autoridad para hacer estas cosas? Son preguntas muy buenas. Son preguntas que si nosotros analizamos un poco más a profundidad, podemos decir, qué buenas preguntas. En sí, ¿saben qué, hermanos?
todo aquel que conoce a Jesús debería hacerse esta pregunta. ¿Con qué autoridad Él hace estas cosas? ¿Cuál es la autoridad que tiene Jesús? Y la palabra autoridad aquí que ellos están preguntando, no están diciendo ¿con qué poder haces estas cosas? Vienen a Jesús y le dicen, a ver Jesús, ¿quién te crees tú que eres? ¿Quién te crees tú para venir aquí, para sacar a los mercaderes, a los cambistas, aquellos que la máxima autoridad nosotros de Jerusalén hemos puesto en ese lugar? ¿Dónde están tus credenciales? ¿Dónde está tu derecho? Esa es la palabra autoridad. La palabra autoridad tiene que ver con el derecho, con la libertad de hacer algo o de imponer algo a un grupo de personas. Y entonces estos líderes están viniendo a Jesús, a ver, ¿quién eres tú? ¿No? Y es interesante, la Biblia e incluso los evangelios nos muestran y nos enseñan que Jesús era un hombre de total autoridad. Él tenía autoridad sobre todo. De hecho, hemos visto en los evangelios y en Marcos también hemos visto que Él tenía el control de todas las cosas. Él tenía autoridad para enseñar y lo hizo con toda autoridad. Cuando Jesús vino y hizo su ministerio, Él no pidió permiso a nadie. Él no pidió, digamos, a ver, voy a ir al Sanedrín y voy a pedir su autorización para que yo pueda enseñar. No, Él no pedía permiso a nadie porque Él tenía autoridad. Más de 75 veces Él en su palabra dijo, en verdad yo os digo, en verdad yo os digo. Eso es autoridad. Él estaba enseñando. Él incluso empezó a corregir aquellas enseñanzas que estaban haciendo mal en Jerusalén. Porque Él dijo, habéis oído, pero yo os digo. Eso es autoridad. Y en Juan 14:6, Él se atrevió a decir, yo soy el camino, la verdad y la vida. Qué declaración más buena de Jesús. Él tenía autoridad para hacer todas estas cosas. Él también tenía autoridad acerca de la naturaleza. Recordemos, cuando ellos estaban en el mar y sus discípulos estaban desesperados porque la barca se iba a hundir. ¿Qué hizo Jesús? Calmó el viento, calmó la tempestad. Eso es autoridad. Él también tenía autoridad para sanar a las personas. Cuando vinieron a Él, le trajeron un paralítico, sus amigos ahí, Él lo sanó. Él ayudó a las personas. Y también Él tenía autoridad para perdonar pecados. ¿Verdad que sí? Porque cuando vienen a Él les dice, tus pecados te son perdonados. De hecho, los líderes cuando observaron esta declaración de Jesús se enojaron más. Porque ellos dijeron, ¿quién se cree que es Él para perdonar pecados? Solo Dios puede perdonar. Y sí, tienen razón. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero Él tenía esa autoridad. Él incluso se atrevió a decir en Juan que cuando Él vaya al cielo, Él enviaría del Padre al Espíritu Santo. Qué declaración más buena acerca de su autoridad. Entonces Jesús era un hombre repleto de autoridad. Pero el problema aquí, el problema en este acontecimiento, no es que los líderes querían saber la respuesta. No. Ellos más bien no querían saber la respuesta. Lo que ellos querían es que Jesús diga, sí, bueno, mi autoridad, sí, viene del cielo, Dios me dio la autoridad. Eso querían escuchar ellos. ¿Por qué? Porque si Jesús decía eso, era blasfemia. Y tenían una excusa más que suficiente para mandarlo a la muerte. Esa era la trampa de estos líderes. Pero Jesús, veamos el verso 29. Jesús respondiendo les dijo, os haré yo también una pregunta. Respondedme y os diré con qué autoridad hago estas cosas. Qué precioso, ¿no? ¿Saben qué? A Jesús no le podemos hacer caer en una trampa. A Jesús no le podemos jugar por ahí una escapadita, a ver, una pruebita. No, con Él no se puede. Porque Él nos ha demostrado que Él es soberano, que Él sabe todas las cosas, que Él tiene el control de todas las cosas. Y Jesús sabía la intención de estas preguntas. Y Jesús responde con una pregunta más buena que la primera. ¿Y cuál era la pregunta? Jesús dice respondiendo, os haré una pregunta también. A ver, veamos ya que estamos aquí en preguntas. 30. ¿El bautismo de Juan era del cielo o de los hombres?
¿Ah? ¿Venía de Dios? ¿O es que Juan agarró como cualquier hombre, dijo, no tengo nada que hacer, así que me pongo a bautizar? ¿Ah? Respóndanme a ver, ¿de dónde viene Juan? ¿Quién le envió a Juan? Y prácticamente nosotros podemos analizar y decir, bueno, Jesús sí estaba respondiendo. Jesús no estaba evadiendo la primera pregunta, sí, él estaba respondiendo, pero con otra verdad. ¿Por qué? Porque si ellos reconocían que Dios envió a Juan, entonces la autoridad venía de Dios. Pero si ellos decían que no, Juan se le inventó las cosas, entonces su autoridad no venía del cielo. Prácticamente la respuesta lo tenían que dar los fariseos. Sí estaba respondiendo Jesús, pero con otra pregunta. Y es interesante que Jesús les lleva a Juan. ¿Por qué a Juan? Porque recordemos que Juan fue aquel hombre que preparó el camino del Mesías. Y en toda su predicación de Juan siempre apuntó al Mesías, al Mesías. Voz que clama en el desierto, como dice Isaías, ¿no? Aquel que viene, aquel que no soy digno de atar la correa de su calzado, yo les bautizo con agua, pero entre vosotros hay alguien que no conocéis, el cual viene y bautizará con el Espíritu Santo. Jesús, digamos, Juan estaba apuntando a Jesús, siempre lo apuntó a él. Incluso Juan el Bautista dijo, bueno, es necesario que yo mengue y él crezca. Miren a él, no me miren a mí. Y cuando Jesús se presenta a Juan en el Jordán, Juan dice, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Juan el Bautista estuvo preparando el camino para Jesús, para el Mesías. Y obviamente aquel que reconocía a Juan como el profeta de Dios, tenía que reconocer al Mesías que este profeta había anunciado. No podíamos separar esta verdad, no se puede separar. El ministerio de Juan estaba unido al ministerio de Jesús. No podíamos separar. Quien reconocía a Juan, reconocía a Jesús. No es que podíamos reconocer a Juan y a Jesús no. Entonces, ¿dónde estaba la respuesta? Estaban en ellos. De ahí el texto siguiente que dice, el verso 31, entonces ellos discutían entre sí diciendo, a ver, ¿qué vamos a hacer? Momentito, si decimos del cielo, dirá, ¿por qué pues no lo creísteis? Y si decimos de los hombres, pero cuidado, pero temían al pueblo, pues todos temían, ahí está, tenían a Juan como un verdadero profeta. Ahí está. Ellos están ahí reunidos y otra vez, a ver, alto el juego, ¿no? Nadie diga nada, nadie responda nada. Estamos contra la espada y la pared. Momentito, vengamos, analicemos esto. Esto no me digo que no está bien, ¿no? Ahí está. ¿Saben qué, hermanos? A Jesús no lo podemos agarrar desprevenido. No podemos hacerle caer en una trampa. Estos líderes se tuvieron que reunir, discutir, ¿no? Analizar qué vamos a hacer, qué vamos a decir. Si decimos que viene del cielo, nos va a decir, ¿y por qué no lo creíste? Peor aún. Y si decimos, no, este era un hombre cualquiera que se apareció de la nada, pero miren la gente, miren cómo ellos han creído en Juan. A nosotros nos van a tener como blasfemo. A nosotros nos van a matar en vez que lo maten a él. Ahí está. Ahí está la barrera, ¿no? Ahí está la espada y la pared que estos estaban analizando. Ellos estaban ahí un poco, no sé, imagínense la escena. Imagínense cómo ellos se encontraban ahí. Pero digamos esto, pero tú, aquello. Interesante situación que Jesús lo puso. Y a la verdad, esa era una buena oportunidad para estos líderes judíos. Ellos tuvieron una buena y última oportunidad de poder reconocer que estaban en el error, de poder admitir su falla, de poder analizar su vida, de poder analizar su corazón. Y esa también es la idea de nosotros, que cuando nos encontramos en grupo, y muchas veces en este grupo hay charlas, hay conversaciones en las cuales aparentemente están buenas, y usted sabe que no está bien, pero por caerle bien al grupo dice, sí, muy bien, yo también estoy de acuerdo. No, esas son oportunidades para reconocer que estamos a veces en el error, que estamos fallando. El verso 33, el verso final, dice, así que respondiendo, dijeron a Jesús, ¿qué dicen ahí en su escritura? No sabemos. ¿Qué les parece? A ver.
aquí no están viniendo cualquier persona. Aquí no es una que agarraron del medio de la gente y dijeron, ven acá a responder esta pregunta. No, eran líderes, eran rabinos, eran escribas, eran ancianos, gente que había pasado su vida entera estudiando la Escritura. Gente que había pasado su vida entera analizando a los personajes que surgían y ellos corregían el error. Gente que estaba pendiente del cuidado de Jerusalén, de que aparecía una doctrina falsa. Personas que habían estudiado la Escritura. Y dicen, no sabemos. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es que aparece Juan el Bautista por allá a bautizar, a predicar, a anunciar? ¿Y a ustedes no saben de dónde vienen? ¿Y ustedes que son los líderes no saben cómo surgió? Eso se llama hipocresía. No lo sabemos. Yo creo que aquí es donde nosotros podemos decir, mentiroso. Yo sé que lo sabes, no quieres reconocerlo. Jesús podría haber confrontado más allá. Pero es interesante cómo termina esta narrativa y cómo se cierra prácticamente el capítulo 11. El verso 33 dice, así que respondiendo, dijeron a Jesús, no sabemos. Entonces respondiendo Jesús les dijo, tampoco yo os digo con qué autoridad hago estas cosas. Este es un texto muy fuerte, porque prácticamente, como les dije anteriormente, aquí Jesús les estaba dando una oportunidad para que ellos reconozcan su error, para que ellos admitan y digan, bueno, sí, tu autoridad, como es la de Juan de Dios, también viene de Dios. Y ellos dijeron, no sabemos. Esa es una triste realidad de este mundo. Hay muchas personas allá afuera, muchos amigos que tenemos, muchos familiares que están con nosotros, que dicen esa respuesta. No lo sé. Cuando sí lo saben. Hay un grupo de personas que se llaman los agnósticos, aquellos que dicen, bueno, la existencia de Dios no sé si será cierta, o si sí o si no, están ahí, pero prácticamente algunos dicen, yo soy agnóstico, como la idea de decir algo, un privilegio, ¿no? Cuando su significado simplemente es ignorancia. Y la ignorancia es la falta del conocimiento, la falta del saber. Muchas personas están así. No lo sé. Y es triste cuando una persona se cierra de esa manera. Cierra la oportunidad, cierra su corazón al decir, yo no lo sé. ¿Por qué es triste? Porque Jesús mismo también lo cerró la otra puerta. Yo tampoco los voy a decir. Muy bien, ¿ustedes quieren jugar a ese jueguito? Adelante. Perdieron su oportunidad. La única oportunidad que Jesús les dio, ahí la desaprovecharon. Ahí decidieron cerrarse para siempre. Y qué bueno por Jesús. Porque Él, a pesar que nos conoce, hermanos, Él, a pesar que analiza nuestra vida, nuestro corazón, Él siempre nos da una oportunidad. Él siempre nos brinda una oportunidad para que nosotros reconozcamos autoridad. Y sí, todo cristiano verdadero, todo creyente que dice ser que es de verdad, reconoce la autoridad de Jesús en su vida. Lo debe y lo tiene que reconocer a Él. Imagínense nosotros acá, que estamos en un avión. Estamos por allá por el aire, en un avión, volando. ¿Dónde quieren ir? No sé, pónganle ustedes a ver un lugar donde quisieran ir en avión. ¿Dónde les gustaría? Mano René, a ver. ¿Tarija? ¿Dónde? A Madrid, ¿no? A ver una final de Champions, ¿ya? Estamos yendo a ver la final de Champions, ¿ya? Y el piloto dice, bueno, ¿saben qué?
Me cansé de pilotearles. Que venga cualquiera y nos lleve a donde quieran ir. ¿Saben qué? Cada uno de ustedes diría, no, yo no quiero ir a la Champions, mejor vámonos a otro lugar. Y se iría al volante y se iría para otro lugar. Y viene el otro y dice, no, para ese lugar no, vamos para el otro lugar. Y vamos para aquí y vamos para allá. ¿Saben qué? Vamos a terminar en la nada. Nuestras vidas a veces terminan en la nada porque no dejamos que Jesús tome el control de nuestras vidas. Y sea Él la única autoridad para vivir. Yo les animo a que le reconozcamos a Él como nuestra única autoridad, y reconocerla a Él como nuestra única autoridad es vivir en obediencia, es vivir en honestidad, es vivir en santidad, es servirle con amor, con gratitud a Él. Oremos. Dios, qué bendición, Señor, por tu palabra. Qué bendición, Padre, por cerrar este capítulo con una ilustración un poco fuerte, Señor, con una advertencia muy dura para esas personas que se cierran de esa manera, que no quieren reconocer, Señor, que están mal. Pero Dios, nosotros estamos aquí rendidos a ti porque te reconocemos, porque hemos aceptado, Señor, que sin ti no somos nada. Gracias, Señor, por este grupo de hermanos que estamos en este trabajo, por este precioso equipo laboral que tenemos. Que tu Espíritu, Señor, nos ayude y nos encamine siempre a hacer lo correcto, siempre, Señor, a demostrar a través de nuestros actos y nuestra vida que tú, Señor, gobiernas nuestro corazón y nuestra mente. Gracias, Padre, por tu palabra en Cristo Jesús. Amén.